¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto. De lunes, muy buen inicio de semana. Un grupo de congresistas de Estados Unidos mandó una carta al presidente Trump acusando al gobierno mexicano de no respetar el nuevo acuerdo comercial por impulsar una política energética que prioriza Pemex y a la Compañía Federal de Electricidad, la CFE. ¿Tendrá repercusiones legales esta carta? ¿Podría el gobierno mexicano revertir su política energética o no? Y el sábado el presidente López Obrador visitó Tamaulipas y ahí ofreció el mensaje más corto de su gobierno. Las rechiflas de opositores y los vítores de simpatizantes no paraban, mientras que en la Ciudad de México una marcha a su favor solamente logró la participación de poco más de 5,000 personas. ¿Está cayendo el apoyo del presidente? Y en Chile se vivió un fin de semana histórico. Casi 8 millones de personas participaron en un plebiscito para decidir si se debe redactar una nueva constitución que ponga fin a los resabios de la dictadura de Augusto Pinochet y su constitución promulgada en 1980. Ganó el sí y ahora los chilenos iniciarán un nuevo proceso constituyente. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Tendrá repercusiones en el resto de América Latina o no? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de lunes. El viernes se dio a conocer que un grupo de legisladores de Estados Unidos envió una carta al presidente Donald Trump advirtiendo su preocupación por la política energética del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, señalando que el trato preferencial otorgado a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad va en contra de los acuerdos comerciales entre México y Estados Unidos, específicamente contra el TEMEC. ¿Qué respondió el presidente? Veamos el contexto. Proteger a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad es un timbre de orgullo. Así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a 43 legisladores estadounidenses que el viernes señalaron que su gobierno da trato preferencial a estas paraestatales. El mandatario dijo que la función del gobierno es defender el interés público y que el rescate a la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos forma parte de la política de impulso al desarrollo. Los congresistas enviaron una carta al presidente Donald Trump señalando que miles de millones de dólares en inversiones estadounidenses están amenazadas por las acciones que buscan fortalecer a las paraestatales mexicanas. Añaden que México es el principal mercado para los productos energéticos estadounidenses y que las medidas tomadas por el gobierno van en contra del TEMEC. Desde Coahuila, el presidente López Obrador dijo que de acuerdo a los márgenes legales se dará prioridad a las empresas públicas porque es la única manera de no aumentar los precios de la gasolina y el diésel. Señaló también que está dispuesto a enviar una iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional para que vuelva a prevalecer el espíritu de la Constitución de 1917 que establece que la propiedad del subsuelo pertenece a México. Añadió que no se dará un paso atrás para rescatar a las empresas mexicanas y que se impulsará la producción de las plantas carboeléctricas, pues las energías limpias son un sofisma. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de lunes y como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Muy bien, querido Genaro, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenida. Alfredo Lecona, activista y analista, además estrenando un nuevo podcast en el periódico Reforma. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, mi querido Genaro, muchas gracias. Pues sí, aquí estrenando esto. Bienvenido, felicidades. Ya te escucharemos con nuestra querida Ape Chavira en Twitter. También está Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Querido, buenas noches, bien, gracias. Buenas noches a todas y todos. ¿Ya te suscribiste al podcast de Lecona? No sabía, ahorita veo. Y también hoy nos acompaña. En Spotify ya tengo. Está en Spotify también. Nos acompaña desde la remota distancia Pablo Collada, consultor para América Latina de Worldwide Initiative for Grand Market Support. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Hola, Genaro. Muy bien, muy contento de estar por acá y mucho gusto de conversar con ustedes. Saludos a todas. Además, y todos. Nos conocemos entre todos por el activismo y qué gusto tenerte por acá y justo para que nos cuentes sobre Chile, pero ahorita vamos para allá. Primero, a ver, empiezo contigo, Eder. El tema de hoy, creo que hay varios puntos que podemos ahí destacar. Por un lado está, por supuesto, la declaración del presidente que generó muchísimo ruido el fin de semana sobre si las energías renovables son un sofisma o no, su defensa a Pemex, la declaración de que él no trabaja para Repsol, todo eso, por supuesto, por un lado. Por el otro está también el tema de su visita a Nuevo Laredo y el que fue el mensaje más corto, yo creo que de la historia de su gobierno, por precisamente las protestas y también los vítores que había tanto de simpatizantes como de opositores. Y luego finalmente lo de la marcha, digamos, que ocurrió este fin de semana aquí en la Ciudad de México, que también generó mucho ruido en redes sociales. ¿Por dónde le quieres empezar?
Sí, pues si quieres empezamos con el tema energético, porque creo que en el otro segmento vamos a hablar de las manifestaciones y de Va. la corta declaración del presidente. A ver, Andrés Manuel cuando dijo que era un sofisma lo de los recursos renovables, la energía renovables, es porque el sofisma en realidad es esto de que el gobierno de México no está haciendo nada para hacer la transición energética. Hoy, en una larga comparecencia, Rocío Nagle volvió a decir que ahorita México ya tiene más del 30% de la infraestructura para generar energía renovable. Se está generando las condiciones para aumentar 25% la generación. Ay, se cortó. Sí te oímos, ¿eh? Creo que se cortó. No, sí te estamos oyendo bien. A ver, Perdón, creo que gracias. tenía problemas. Ahí estás. Sí, listo. Que decía Rocío Nagle, perdón, que ya se avanzó en un 25% para la generación de energía hídrica por parte de CFE. También hoy sacó otra vez una gráfica. Hay una estimación que no se hizo en el gobierno actual, se hizo desde el sexenio pasado, de cómo se va a ir haciendo la transición energética. En esa gráfica se demuestra que este proceso se ha mantenido, se mantiene estable, se mantiene en ascenso. Durante septiembre del 2019 a junio del 2020 entraron en operación 3 proyectos, es decir, ya están comercializando con energía renovable 3 proyectos de generación de energía eólica y solar. Y ya hay otros 6 proyectos que iniciaron pruebas operativas. Es falso, es un sofisma que el gobierno de México no le está apostando a la renovación. Lo que a mí me parece muy escandaloso es que le pidan al presidente de cualquier país que no utilice los recursos y la infraestructura que sí tienen, aunque los neoliberales quisieron chatarrizar mucha de esta infraestructura, pero que le pidan al gobierno de México que no la utilice para generar energía, para generar recursos. Eso me parece muy escandaloso. 60 hidroeléctricas estaban subutilizadas o de plano abandonadas. Recordemos que la energía hidroeléctrica también es energía renovable. Si lo que les preocupa a la oposición es que no se está haciendo esta transición, ¿por qué nunca reclamaron que se estaban abandonando estas 60 hidroeléctricas que ya están, que ya existen, que ya se construyeron, y en muchos casos incluso en perjuicio de las comunidades que ahí vivían, ¿no? Porque había oposición cuando se construyeron, pero ya están. Entonces, lo que están defendiendo muchas personas en la oposición en realidad no es la etapa de transición de energías renovables, sino el interés de algunas empresas privadas, sobre todo extranjeras, que comercializan con energía renovable y que no dejan ningún beneficio en las comunidades. ¿En qué se beneficiaron las comunidades de Oaxaca con la planta eólica con las plantas eólicas de industrias extranjeras que llegaron a sus territorios? No les pagaron lo justo por el uso de suelo, no se generó riqueza para las comunidades, ni siquiera se generó infraestructura para que pueda tener y electrificar las comunidades, porque no es negocio. Perdón, ¿manda? Yo también estaba escuchando a Lecona, creo que por ahí que quería intervenir, Ah, pero si quieres termina el argumento y ahorita sí, tenemos la palabra porque con él. no es negocio y es que al final de cuentas la diferencia entre una empresa privada mexicana o no y una empresa estatal es el lucro. La empresa estatal lo que va a buscar, lo ideal es que lo que busque, como en el caso del desarrollo cardenista, es el desarrollo de las comunidades a partir de las ganancias que tiene esta empresa. Las ganancias no se quedan para privados, se quedan para toda la comunidad. Una empresa privada, la ganancia de lucros va a ser para un grupo de privados y en este caso, con las energías renovables, era para el extranjero. Ni Bien. siquiera se quedaba la riqueza en México, ni siquiera pagaban por el uso de la infraestructura Sí, de CFE, que en muchas ocasiones se descomponía porque las energías renovables son inestables y entonces en esa inestabilidad, en esos bajones de energía, se descompone la infraestructura de CFE, que es del Estado mexicano, y es el Estado mexicano el que tiene que pagar, ni siquiera las empresas extranjeras. Entonces, por supuesto que hay que defender el interés de la nación y por supuesto que bien. hay que privilegiar Ahora, la reestructura de la sí. industria energética mexicana. Bueno, pero a ver, dime una cosa, ¿de verdad las energías con carbón, producir energía con carbón, te gusta? ¿Te parece buena idea? Pues no es que me guste, es lo Ujú, que hay, pero además, a ver, el presidente en Nuevo Laredo, no es cierto, en Tamaulipas, no me acuerdo en ujú, qué ujú. comunidad lo dijo,
muchas de las empresas de carbón a las que se les está comprando en este momento son micronegocios de comunidades. Se está reactivando la economía en estas comunidades. No es que me guste, por supuesto que yo quisiera que el 100% de la energía que consumimos sea renovable, pero eso es lo que hay ahorita, es la infraestructura que tenemos. A ver, le dimos a Eder, de hecho, 4 minutos, casi 5 minutos en lugar de los 2 que le corresponden, justo para hacer los puntos, porque creo que es el único que va a tener puntos. Creo que los demás van a ser contrapuntos, a menos de que me equivoque. Escuchaba a Lecona hablando, pero creo que más bien era porque le estaban ajustando la luz. Pero Lisa dijo desde la mañana que iba a estudiar mucho el tema y que nos iba a sorprender seguramente con lo que estudió. A ver, Lisa, ¿qué le contestas a nuestro querido Eder? Sí estudié, pero estudié para salirme justamente como de los lugares comunes de la opinión publicada que salió pues en todos los periódicos el día de hoy y que tenía que ver con que si los extranjeros ya se habían dado cuenta que en México no se cumplía el Estado de Derecho, que si al presidente no le gustaba cumplir la ley o no. Y yo más bien me quise ir a saber cuáles eran realmente pues, los candados que existían para el cumplimiento de los contratos que ya se asignaron, para la asignación de nuevos contratos, para la protección del tema energético dentro de esta relación bilateral, pues que estuvo muy marcada por el TEMEC y que nosotros la discutimos mucho mientras este tratado se estaba renegociando. Y encontré algunas cosas interesantes. Fíjate, lo primero que encontré, evidentemente existen obligaciones internacionales para México en materia energética por tema de TEMEC, no solo en el marco del capítulo 8 que dice que México es dueño de sus hidrocarburos, sino también en el marco pues del capítulo 14, del 15, el 22, por una razón, ¿no? O sea, en inversión, en comercio interfronterizo, en empresas propiedad del Estado y monopolios estatales, etcétera. Por una simple y sencilla razón, y es que aunque México metió esta parte de que se reserva el derecho de cambiar su constitución, que es en realidad pues un poco una obviedad porque pasa en todos los países, no metió reservas específicas al TEMEC en materia energética, y eso creo que es algo que hay que señalar. NAFTA, ¿no? O el Telecán, como lo conocíamos antes, sí tenía una enorme reserva en materia energética porque México se reservaba prácticamente todo el sector hasta que vino la reforma energética, y entonces sucedió otra de las cosas interesantes que encontré, y es que cuando Peña renegocia la reforma energética a nivel internacional la amarra, pero no solo la amarra en el NAFTA, la amarra también en el TPP. Entonces, hoy en día las obligaciones energéticas que tiene México para los contratos y las inversiones que ya permitió en materia de exploración y explotación, también las tiene, digamos, para eso y todo lo demás que comprende el TPP, pues con otras 10 naciones. Y esto era relevante por una simple y sencilla razón. Cuando se estaba renegociando el TEMEC y estaba justamente ya el equipo negociador de Andrés Manuel, pues una de las limitaciones que tenían con los norteamericanos para poder poner reservas o condiciones específicas en materia energética distintas a las que se tenían, o digamos proclives a la probabilidad de que Andrés Manuel cambiase de opinión en algún momento de su sexenio, no se podían hacer, o cuando se pusieron sobre la mesa fueron una línea roja absoluta para los norteamericanos, porque se le iba a dar entonces un trato mucho más beneficioso a Canadá que a Estados Unidos. Entonces, hay ahí dos cosas. Uno, no pusimos las reservas necesarias. Dos, esto ya estaba amarrado dentro del TPP. Bien. Tres, y creo que es una de las últimas cosas y más importantes, también hay un periodo de tiempo de 3 años en las cuales las inversiones que ya se hicieron en materia energética siguen protegidas por NAFTA. Así no se aplique todavía por completo el TEMEC porque hay este periodo de transición. Simplemente para cerrar, una vez diciendo que México tiene obligaciones, creo que la siguiente pregunta es si nos conviene cancelar esas obligaciones ya adquiridas, porque al margen de que el presidente sí pueda decidir cerrarle la llave a estos contratos y no otorgar más, los que ya se otorgaron sí están protegidos por esta ley. Y entonces cancelarlos nos significaría pues una luz de litigios, ¿no? Que en materia ya pues de tribunales de lo contencioso sería pues prácticamente suicida. La otra pregunta era la que tú hacías, si realmente las energías no renovables son el futuro al que le queremos apostar. Y la tercera, pues yo creo que también el austericidio mató la capacidad de la burocracia mexicana para prevenir, calcular, negociar y defender estos intereses energéticos en el ámbito internacional, porque estos laudos, por ejemplo, o estos litigios los tendría que llevar una Secretaría de Economía, que en las condiciones en las que está seguramente tendría que terciarizarlo a través de contratos o firmas privadas.
Pablo, hoy, bueno, nuestro día se llevó casi 5 minutos, Lisa casi 4, realmente tienen 2, pero ¿cómo no ves todo este tema? ¿Por dónde le quieres entrar con el tema de cómo ves al presidente López Obrador, esta discusión de si se están en efecto no ayuntando inversiones extranjeras, las energías renovables y demás? Que un poco, digamos, esa discusión está en varios lugares del mundo, México no es único en ese sentido. Pues quizá apuntar varias cositas. La primera es que no debería ser sorpresa para nadie, ¿no? La postura que tiene hoy día. Estaba leyendo un discurso en defensa de la economía popular y el petróleo del 1 de diciembre de 2013, y pues son parte de este relato que se sigue reproduciendo una y otra vez, ¿no? Y en el que se identifican nuevamente y de manera muy fácil estos enemigos, ¿no? Pues yo no defiendo a Iberdrola, sino que defiendo al pueblo de México. Y eso pues sigue reforzando este discurso del presidente, ¿no? Y de alguna manera, mientras que uno podría agradecer la consistencia en su discurso, pues también uno puede añorar un dinamismo, ¿no? en sus posiciones y en sus posturas, entendiendo el mundo en el que estamos, ¿no? Parece que la única añoranza que nos podemos permitir con este gobierno pues tiene que ver con un pasado que si es de 50 años o más, pues mejor, ¿no? Entonces, eso es importante mencionarlo. Y quizá lo que yo diría es que respecto a lo que se ha comentado, pues que un sofisma que yo veo es creer que lo que tenemos es lo mejor que hay, ¿no? O que porque tenemos cierta infraestructura es lo mejor que podemos hacer. Yo creo que si bien hay que ser realistas, también es importante reconocer que el mundo está en una situación y en una condición en la que se requieren nuevas posiciones, nuevas posturas, y el tema ambiental pues, me parece esencial, ¿no? Entonces, esas serían quizá como mis posicionamientos respecto a lo escuchado y a la postura nuevamente del presidente, que al final sabe utilizar el entorno y los enemigos a favor de seguir reproduciendo un mensaje. Y finalmente, Alfredo, también 2 minutos, por favor, porque de hecho ya estamos 1 minuto arriba del bloque. Sí, rapidísimo, porque realmente Lisa y Lolo lo han dicho todo. La verdad es que el hecho yo no ubico lo que dice lo del sofisma como lo explica Eder. O sea, yo sí entendí claramente que se refería a que las energías limpias era un sofisma, a que se usó el sofisma de las energías limpias para esta intromisión que denuncia el presidente y que definitivamente es parte de su relato histórico y de su discurso político. A mí lo que me preocupa de sobremanera, sobre todo escuchando a Lisa, es que la referencia que haya hecho, porque no es la oposición, como nos decía Eder, es los congresistas de Estados Unidos con una preocupación expresada al presidente Donald Trump por algo que firmaron y por algo que se ha presumido y que se ha cantado como uno de los factores de éxito o que van a catapultar la reactivación económica, que es el TEMEC. Y aquí lo hemos dicho muchas veces, o sea, no se aprueban este tipo de tratados que van a tener un impacto transversal a toda la sociedad mexicana sin que se haga un debido estudio. El TEMEC fue una imposición de Donald Trump que heredó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde las presiones que existían en el sexenio pasado. Si el presidente, con todas sus letras, dice que él no conoce de ningún acuerdo que se haya firmado con Estados Unidos para este tema, pues el que está cayendo ahí en un error es el presidente de la República y nos debería de llamar la atención la forma en la que estos tratados se aprueban de una forma tan opaca, tan rápida, tan sin estudio, tan sin ver los impactos que puede tener, que el propio presidente de la República tiene estas confusiones. Entonces, ojo, aquí no fue ni el Fondo Monetario Internacional, ni The Economist, ni el Wall Street Journal, aquí fue una consecuencia de algo que aquí se ha presumido como la panacea, que fue el TEMEC. Entonces, ubicar, creo yo, nada más después de haber escuchado a Lisa sobre todo, pues que ahí es donde está el tema que detona esto, y yo sí estoy de acuerdo con la columna que escribiste muy al inicio de este sexenio, mi querido Genaro, que pues es la 4T es anticlimática. Bueno, déjenme hacer una pausa porque se nos fue el tiempo de este bloque, no va a haber oportunidad de poderla rebotar, pero sin duda, evidentemente, este tema ahorita le toca al presidente Trump en un momento en el cual está buscando la reelección. A lo mejor no va a apelar esta carta, pero una vez si gana la reelección el próximo 3 de noviembre o si llega Biden, seguramente será otra historia y tendremos que darle seguimiento a este tema. Hacemos una pausa. Al regresar de gira por Nuevo Laredo, Tamaulipas, el presidente López Obrador tuvo que acortar su discurso ante las manifestaciones y porras a favor y en contra de su gobierno. Mientras el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca pedía más equidad en las participaciones federales. Regresamos con este tema punto y contrapunto. No te vayas.
Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo de visita en Tamaulipas para entregar obras de mejoramiento urbano en zonas fronterizas marginadas. En menos de 4 minutos dio su mensaje. Voy a ser breve, dijo, frente a lo que calificó como la pasión que se estaba registrando. Desde el inicio del evento, las porras y las protestas contra el gobierno de México, contra el gobierno encabezado por López Obrador, robaron protagonismo. El presidente reconoció las diferencias entre su gobierno y el del panista Francisco García Cabeza de Vaca y añadió que independientemente de esas diferencias, su administración seguirá apoyando a Tamaulipas y procurando mantener buenas relaciones. Tamaulipas es una de las entidades que integra la Alianza Federalista. En su intervención, el gobernador dijo que su entidad no recibe de la federación en proporción a lo que aporta y pidió mayor equidad. La presencia de seguidores y de opositores al presidente no estuvo solamente en el norte del país. El sábado pasado, simpatizantes convocaron a la Marcha del Millón para demostrar su apoyo al presidente López Obrador. Según la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, unas 5,700 personas caminaron del Ángel al Zócalo, donde Frena, el Frente Nacional Anti-AMLO, instaló un campamento hace poco más de un mes. Bueno, pues ahí está, ahora sí lo conectamos, digamos, con ese primer bloque donde hablábamos de energías limpias, por el tema, por supuesto, de estas reacciones que hubo allá en Lecona, en Nuevo Laredo, a favor y en contra del presidente López Obrador, y lo que ocurrió el fin de semana aquí en la Ciudad de México. ¿Por dónde le quieres empezar? Pues, híjole, la verdad es que ojalá no tuviéramos que estar hablando de estos temas en tanto que pues forman parte de algo que ya hemos visto que se está fortaleciendo, que se está robusteciendo a medida que se acerca el proceso electoral del próximo año, ¿no? Que es que las posiciones se están tirando muy al extremo y el país parece que se divide entre quienes están a favor del presidente y quienes no, y a veces se borran todos los matices que hay de por medio. Es cierto que, bueno, lo sabemos, lo hemos hablado aquí muchas veces, el presidente necesita de esa confrontación para poderse sostener su discurso político que se reitera y se repite desde hace ya casi 2 años en sus mañaneras, en lo que plantea y en cómo ha tomado el control de la conversación y de la agenda política, pues por ser un presidente que definitivamente está todas las mañanas con la prensa, sin que eso necesariamente sea un ejercicio de transparencia o de información. Entonces las cosas se empiezan a extrapolar cuando existe la oportunidad de interpelar al presidente. Hay que reconocer que si esto no se veía en sexenios pasados, pues es porque había ese control de la imagen presidencial. Andrés Manuel es un personaje más expuesto a la gente, al pueblo, por supuesto que por más que se le pueda cuidar en sus giras, en los actos que él tiene, pues definitivamente él mismo necesita, insisto, de esa confrontación, de esos gritos para replicar y para decir, el presidente prácticamente invitó a Frena a tomar el Zócalo y es consecuencia, creo que parte de todo esto. Yo creo que al presidente esto ni le afecta, forma parte de una anécdota más que desaparece en días después de que se dan estos hechos, cuando se presenta y dan estas manifestaciones, y pues deja de lado pues muchas veces lo importante. Son importantes los temas que pone el gobernador de Tamaulipas sobre la mesa. Ojalá pudiéramos quitar todo ese ruido de los gritos, de los favores y de las personas que están en contra del presidente para poder hablar de un federalismo fiscal, para poder hablar de cómo están viéndose los estados difícil la situación, sobre todo a raíz de la pandemia, pero pues estamos estancados en este tipo de cosas. Me sigue preocupando Frena, me sigue preocupando que se estén articulando cada vez más, que no haya agenda, sino un discurso solamente en contra del presidente, absolutamente todo lo que dice. Lo que ya hemos dicho aquí muchas veces es preocupante el nivel de polarización que está habiendo. Collada, ¿cómo lo ves? Habla Lecona sobre el tema, digamos, de esta división entre que no deja puntos medios, esta polarización que hay entre los a favor del presidente López Obrador y en contra del presidente. Eso ocurre un poco en casi todos lados. En Argentina está la grieta. En Estados Unidos, Hillary Clinton y Bill Clinton en los 90 hablaban sobre una conspiración de la derecha. Digamos que siempre a muchos gobernantes les gusta hacer estas divisiones un poco para gobernar. ¿Cómo lo ves y cómo estás viendo tú el nacimiento de estos grupos de derecha como Frena que están levantándose como un inicio de oposición al presidente López Obrador? Bueno, pues hay varias cosas en cuestión, ¿no? O sea, efectivamente, cuando se empiezan a extremar las posiciones, pues efectivamente los extremos empiezan a hacer sus propias ecuaciones y decir, bueno, pues vamos a ver qué tanto tengo que extremar mi discurso a manera de que pueda
generar un grupo o una comunidad que sea afín a mí, ¿no? Y entonces ahí, pues cada quien va con su propia calculadora haciendo su resta, su suma, su resta, entendiendo las posturas y demás, y tratando de apostar a que la ecuación al final del día, pues le sea favorable, particularmente si hablamos de un proceso electoral. Pero quizá a mí hay un elemento que no sé si nos vamos a desviar, pero que me parece relevante en el tema de entender las oposiciones y del crecimiento de posturas divergentes a la postura oficial, y que tiene que ver con la incapacidad del Estado de asegurar que esas distintas voces se escuchen. Y en particular me preocupa el tema asociado a la sociedad civil, ¿no? Hemos visto en la última semana una serie de posicionamientos y bueno, la aprobación en diputados de una serie de ajustes a la regulación de las organizaciones, particularmente de las donatarias autorizadas. ¿Qué es esto que estamos viendo? Pues es, a final de cuentas, minar en un discurso de tratar de ser más transparentes y de tratar de generar una mejor regulación para las organizaciones, es minar la operación de la sociedad civil. ¿Y qué es esto? Minar la posibilidad de tener contrapesos ahí afuera, ¿no? Entonces, es algo que hemos visto en muchos lugares. Hoy día, recientemente lo vimos en India, lo vimos hace poco en Nicaragua, lo hemos visto también en Guatemala, y es toda esta posición de, desde el poder, empezar a minar las condiciones de que las institucionalidades opositoras crezcan, ¿no? Y entonces hay minarlo desde los marcos legales, desde los marcos fiscales, y bueno, eso tiene que ver con la institucionalidad. Más allá de eso, existe todo el otro tema del discurso extremista de estas posiciones de extrema derecha. A ver si podemos comentarlo más adelante para no extenderme demasiado. Bien. Lisa, en efecto, bueno, toca Pablo el tema de las organizaciones y cómo están siendo afectadas, tema que no nada más ocurre en México, también ocurre en otros lados. Ya lo hemos platicado también en este espacio. ¿Cómo ves, qué lectura le das a lo que está ocurriendo con Frena y lo que ocurrió también este fin de semana aquí en la Ciudad de México con esa Marcha del Millón que acabaron siendo menos de 6,000 personas? Bueno, ya lo hemos discutido en esta mesa también, justamente cuál es nuestra perspectiva sobre Frena. Yo la verdad es que no comulgo para nada ni con el lenguaje, ni con las formas, ni con las demandas, porque más allá de la demanda de que se vaya Andrés Manuel, pues en realidad me parece que lo que hay detrás es una agenda con la que pues no solo no estoy de acuerdo, sino que no me parece que esté lo suficientemente ni siquiera articulada, ¿no? Hay ciertas demandas como muy puntuales que podrían ser propias de las organizaciones que integran el frente, y si bien tiene un éxito narrativo impresionante por el tema de ser anti Andrés Manuel, y podría haber muchísima gente que se pueda identificar como estando de alguna manera en contra con las acciones, el discurso, la manera de ser del presidente, pues ese aglutinamiento del nombre no necesariamente lo tiene en la agenda. Pero yo lo que quiero es regresar un poco al tema de las agendas estatales, porque me parece que si nosotros mismos también nos abstraemos de lo que sucede en los territorios y en los estados por el pleito entre el gobernador y el presidente, o las rechiflidas y los aplausos entre dos bandos, pues se nos olvida qué es Tamaulipas, ¿no? De qué sufre Tamaulipas y cuál es realmente pues esa agenda de fondo. Y por lo menos en seguridad hay que acordarnos que Tamaulipas durante los primeros 10 años de guerra contra las drogas concentró la mitad de los operativos permanentes de militarización y guerra contra las drogas, dejando al Estado en una debilidad institucional tremenda en temas de policías municipales y policías ministeriales. En Tamaulipas durante muchísimos años había una incapacidad institucional básica de investigación del delito que sin la ayuda de la Federación no podía superarse. Tamaulipas es también la tierra de por lo menos 3 exgobernadores acusados de narcotráfico. Tamaulipas también es la tierra de unos niveles de violencia que hay que decir, afortunadamente hoy ya no figura más, por lo menos no en el acumulado de homicidios de este 2020, entre los 15 municipios más violentos del país, ni siquiera entre los 15 estados más violentos del país, porque desafortunadamente lo que fue en algunos momentos la meca del homicidio, en lo que era Tampico, Reynosa, Matamoros, los 5 principales, digamos, municipios de Tamaulipas, pues hoy se los lleva de calle Zacatecas, Colima, Sonora, ¿no? Cajeme, sí, Guanajuato, etcétera.
pero sí es un estado que le ha sufrido muchísimo a las políticas de seguridad de administraciones anteriores y sí es un estado que requiere también un apoyo federal para la reconstrucción de sus instituciones en lo local muy fuerte. Y creo que una de las cosas que decía Lecona, pues con respecto a esto, es que es lo que nos tiene que importar. ¿Cuál es esa agenda realmente de pacto federal que queremos para que los estados puedan prosperar al margen o no de si están en el mismo bando político o narrativo del gobierno federal? Bien. Eder, ¿cómo lo ves tú? ¿Estuviste en la marcha del fin de semana, por cierto? No, creo que se está abordando este punto y corremos un riesgo en el panel de abordar desde una lógica muy de feña los problemas, un poco lo que decía Lisa. Esta convocatoria del fin de semana no fue oficial, el movimiento no estuvo. Yo me manifesté públicamente desde mis redes sociales, como lo hizo también el presidente desde la mañanera, que no es el momento de salir a las calles a apoyar al presidente. Esta fue una iniciativa que surge en redes, que yo vi a algunos youtubers ahí convocando, no fue algo que surgiera del movimiento. Y así como no fue algo del movimiento lo que sucedió este fin de semana acá en el centro, tampoco fue Frena quien hizo esta movilización en Tamaulipas. Frena, es legítimo que se manifiesten y que estén las tiendas de campaña en el Zócalo, pero no tienen la capacidad de movilizar 20 autobuses llenos con población. Ojo, son los gobernadores, igual que en Chihuahua, el gobernador y los exgobernadores fueron quienes movilizaron a un grupo de personas y armaron, porque fueron con palos, con bombas molotov e incluso con armas de fuego a manifestarse y a tomar una presa. Así acá también en Tamaulipas, el gobernador movilizó a una estructura mínima, tienen más capacidad de movilización para hacer este acto y Andrés Manuel, como no quiso confrontarse y no quiso poner más en riesgo a la población, pues dio su mensaje de volada. ¿Qué es lo que están generando los gobernadores de la alianza, este pacto federalista? Yo creo que tienen algunos puntos que sí se tienen que discutir, ¿eh? Coincido con Lisa en que hay que poner en el tema, en la mesa de discusión, el asunto de cómo fortalecer a los municipios en todo el país, porque además todos sabemos que durante estos 12 años de guerra contra el narco, los cooptaron a los municipios y sobre todo a seguridad pública y la construcción de obra pública, los grupos del crimen organizado. Entonces, ahí hay que generar un proceso de fortalecimiento, pero no así como lo está planteando esta alianza federalista, que se inventaron un problema, porque los dos tratados binacionales de aguas existen desde la década de los 40 del siglo pasado y jamás ningún gobernador del PRI ni del PAN se había manifestado como lo están haciendo ahora. Se inventaron un problema además porque el gobierno de México le garantizó a todo el campesinado de Chihuahua, de Tamaulipas y del norte del país el agua necesaria para el resto del año, pero o sea, ya está garantizada. Entonces, me surgen dos preguntas: ¿de dónde sale este conflicto para movilizar a sus bases? O bien, ¿el agua de quién están defendiendo? Porque si el agua de los campesinos está garantizada, entonces ¿qué hay de fondo en esto? Porque bien sabemos que hay grupos de poder en los estados, caciques locales que desde siempre han existido, que acaparan el agua, y también supongo que los grupos del crimen organizado tampoco pagaban su agua, ¿verdad? No es que hicieran una solicitud pública para administrar y tener acceso al agua. Entonces ahí hay algo también de fondo que también hay que discutir, pero insisto, ni fue el movimiento obradorista el que salió este domingo, al menos no masivamente, no oficialmente, ni fue Frena quien estuvo movilizándose en Tamaulipas. Es otro fenómeno y hay que verlo con mucha atención. ¿Hay alguien que quiera hacer el contrapunto a Eder? Mano levantada, nadie. Oye, Pues, y algo, perdón, rápido. A ver, vamos a escuchar primero a Lecona y después a Collada, si nos da tiempo todavía en este bloque. Pues se me hace temerario, ¿no? O sea, Eder aquí muchas veces ha defendido la presunción de inocencia y el no hacer juicios sumarios y ya culpar a los gobernadores de la movilización, o peor aún, de algo tan trágico que hay que desmenuzar como lo que sucedió en Chihuahua con el tema de la presa, pues se me hace más aventurado. Y por lo demás, pues, viene siendo como parte de este, perdón que lo diga así, ¿no? Pero en esa polarización está esta parte de a ver quién es el que tiene la marcha más grande, quién la tiene más grande. Ya fue Frena diciendo que iban a juntar los 100,000 que le pidió el presidente, ya salieron estos con la marcha del millón, e insisto, qué lástima que estemos perdiendo el tiempo debatiendo ese tipo de cosas, porque es lamentablemente el nivel de discusión política que se está dando y que, insisto, le queda muy cómodo al presidente. Bien. Collada, ¿querías agregar algo?
Sí, un puntito muy rápido que tiene que ver nuevamente con el trato a la protesta, a la disidencia, ¿no? Y que pues, hemos visto ahí desafortunadamente tratos muy dispares, ¿no? En tanto que a los simpatizantes, bueno, pues sí, los abrazos y los cariños, y sin importar el uso del tapabocas, y a los manifestantes opositores, bueno, pues no podemos salir a la calle, ahora sí tenemos que cuidarnos de la COVID. Entonces, pues son ese tipo de detalles y de manifestaciones que por muy simplones que parezcan, pues una vez más siguen marcando esta tensión, ¿no? De por qué se trata de una manera a los simpatizantes y por qué y qué es lo que perdemos en esta incapacidad de diálogo con la oposición, ¿no? Y que creo que esto sin duda va a ser uno de las grandes marcas de este gobierno. Bueno, ¿quieres contestar rapidísimo, Eder? Sí, Menos de un rápido, minuto, ¿eh? rápido. Yo no dije que no podía salir la oposición a manifestarse. Nosotros no salimos. Yo me opongo a salir ahorita a una manifestación en respaldo a Andrés Manuel López Obrador o al movimiento porque estamos en una situación pandémica. La oposición tiene derecho a salir. Y sobre el tema de Chihuahua, ahí están las pruebas que ya se publicaron, donde con camionetas de un exgobernador llenas de palos y de bombas Molotov, se las están entregando a quienes ocuparon la presa La Boquilla en Chihuahua. Ahí están las pruebas, ahí se mostró. E insisto, esta capacidad de movilización de un momento a otro la tienen los gobernadores, igual que tuvieron la capacidad de movilización en Hidalgo y en Coahuila hace 2 semanas para ganar las elecciones. Son ellos quienes están detrás de estos procesos. Bien. Vamos a una pausa y regresando cambiamos de tema. Chile votó ayer por una nueva constitución en un plebiscito histórico. Con esta decisión, los chilenos y las chilenas acaban con una rémora heredada por el pinochetismo, quien la promulgó en 1980. ¿Cuál es el impacto de esta votación para Chile y para el resto del continente? Veremos qué dicen nuestras y nuestros panelistas de esta noche. Regresamos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto para el último bloque de la noche. Desde 2013, cuando Chile estrenó el voto voluntario, no se había registrado una participación tan alta como la de ayer, cuando 7.5 millones de personas salieron a votar por una nueva constitución y acabar así con uno de los legados de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Veamos el contexto. ¿Quiere usted una nueva constitución? El 78% del electorado chileno respondió afirmativamente a esta pregunta. Hace un año, el gobierno de Sebastián Piñera anunció un incremento del 4% a la tarifa del metro, el principal sistema de transporte en la región metropolitana de Chile. Ante las protestas, el gobierno desplegó casi 10.000 militares, pero las manifestaciones se extendieron contra temas como el sistema de pensiones, de salud y el agua, todos privatizados. Piñera declaró el estado de sitio y toque de queda, medida que no se tomaba desde 1987 y dio marcha atrás al incremento, pero la demanda ciudadana creció por una nueva constitución. Aunque ha sido modificada varias veces, la constitución fue aprobada durante el régimen militar de Augusto Pinochet. En diciembre pasado, Piñera convocó a un plebiscito con 2 consultas: aprobar o rechazar una nueva constitución y qué tipo de órgano debe redactarla. El 79% votó por una convención constitucional que deberá estar integrada por 155 personas electas por voto popular en abril de 2021. La constituyente deberá ser totalmente paritaria y con cupos especiales para pueblos originarios. Tendrá hasta un año para presentar una propuesta de nueva constitución que será sometida a un nuevo plebiscito. En caso de que no logren consensuar un texto dentro de este plazo, seguirá vigente la Constitución de 1980. Punto y contrapunto. Tercer punto a discutir esta noche, y empiezo contigo, Pablo. Cuéntanos el alcance de lo que ocurrió este fin de semana. Evidentemente veíamos muchas reacciones en redes sociales, incluida la tuya, pero también al canciller de México, Marcelo Ebrard, felicitando, por cierto, al pueblo chileno por la realización de este plebiscito. ¿Cómo lo ves? ¿Qué podría detonar a partir de ahora? Bueno, en primer lugar, pues como lo veo, con mucha emoción, ¿no? Fue un proceso de particularmente el último año de mucha violencia en las calles, de mucha confrontación, de un trabajo desde la ciudadanía de manifestarse
constante y continuamente solicitando esto, así que finalmente que llegara el momento, que se diera esta votación masiva, que saliera esta, como se mencionaba en el contexto, la mayor cantidad de personas votando, no solamente en Chile, sino en el resto del mundo, de los chilenos en el extranjero, pues sumamente emocionante. Ahora, ¿cuál es el alcance? Pues mira, yo creo que hay muchos elementos. Se vivió en Chile, ¿no? Este discurso de que desde la ciudadanía había un sistema totalmente represor, un sistema neoliberal que afectaba profundamente a la ciudadanía en su capacidad de acceder al bienestar, de que había una clase política totalmente deslegitimada, una élite económica con una influencia profunda y que a final de cuentas este proceso social, ciudadano, en búsqueda de justicia, pues derivará en un conjunto de nuevas reglas. Esa historia es una historia fantástica, es una historia que cualquier país del mundo añora, digamos, ¿no? O sea, un lugar donde existe una gran cantidad de injusticias, donde estas élites han diseñado todo para no ser tocados y que a final de cuentas fueron los estudiantes de secundaria que salieron a la calle, los obreros, la gente de salud, los ambientalistas, que todos se unieron y dijeron necesitamos una nueva constitución y además pues, derrocar la constitución o purgarse de la constitución pinochetista. Entonces es una historia magnífica que constituirá, como muchos de los elementos de la historia chilena, pues un ideal, ¿no?, a perseguir. Yo no dudo que sea una referencia muy fuerte para muchos lugares en el mundo. A ver, dime una cosa, porque yo recuerdo que esa constitución tenía, entre otras cosas, senadores vitalicios y por eso Pinochet era senador. Tenía también todavía el control de la industria de Codelco a los militares. ¿Qué es lo que va a cambiar, digamos, o qué es lo que, además de esos dos resabios de la dictadura, qué más había en esa constitución que no le gusta a los chilenos? Por ahí también veía el video de una chica diciendo que ojalá que bajen la edad para votar a 16 años. Por ahí escuchaba también algunos reclamos de que ojalá incluyeran también el derecho al aborto y el derecho también al matrimonio igualitario. Digamos que temas que están, por supuesto, en algunas agendas progresistas, pero que en Chile hay esta idea de que es un país tan conservador que nunca van a pasar. Bueno, en primer lugar, ahora se vio que el país conservador era más bien un 25-30% de una élite muy profundamente conservadora y pinochetista, ¿no? O sea, hoy tenemos un censo en Chile de quiénes son los pinochetistas y quiénes son los antipinochetistas, ¿no? Porque ciertamente sigue existiendo, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, en el análisis de la Constitución, había una serie de candados, tanto políticos como del sector económico. Entonces, en el tema político estaba, y de hecho estaba diseñado así, el mismo Pinochet lo dijo, aunque me vaya yo, esta constitución, este gobierno se mantendrá, ¿no? Porque al final esta constitución estaba diseñada así, hacían que poder realizar un conjunto de reformas fuera muy difícil, ¿no? Y estos candados políticos hacían que al interior del Congreso fuera muy difícil alcanzar la mayoría para hacer estas reformas, y si acaso se lograra, había un tribunal constitucional. Entonces los candados eran profundos. Y además estaba todo el conjunto de concesiones que se empezaron a hacer con Pinochet y que luego se afianzaron con la primera etapa de la concertación, con la actualización que se hizo en el gobierno de Ricardo Lagos. ¿Qué tenía que ver en eso? Pues la concesión de todas las carreteras, el tema de agua, ¿no? Chile es el único país donde el agua está privatizada, digamos, el derecho de agua, todo el tema de acceso a la salud, todo el tema de lucro en la educación, todo el tema de los fondos de pensiones, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que se mantenían reguladas, no es que no se pudieran reformar, se podía, pero hacerlo operativamente era sumamente difícil. ¿Qué se puede esperar de esta nueva constitución? Pues en primer lugar hay un elemento clave y es que va a tener paridad, hombres y mujeres. Se va a buscar un sistema de mayor representatividad en que no sean solamente los partidos políticos los capaces de entregar listas. Y número tres, pues la verdad es que va a ocurrir este debate en un momento en el que la sociedad está increíblemente politizada, está con ganas de participar, de ser escuchada, Bien. y que eso pues, seguramente va a influir en los elementos que se integren en temas de, claro, de educación sexual, de temas ambientales, etcétera, etcétera. Claro.
Le dimos más oportunidad a Pablo porque, pues, evidentemente él lleva mucho tiempo estudiando y viviendo, bueno, ahora está en México, pero también ha vivido y dirigido organizaciones allá. ¿Cómo lo ves, Lisa? Estoy seguro que también a ti, tu parte internacionalista y también tu cercanía con los movimientos sociales, me imagino que te dio tanta emoción como a mí, como a Pablo. Muchísima, porque justo eso, ¿no? Eso es un movimiento que tiene una base de movilización social de grupos muy específicos que no renunciaron a su derecho a la protesta, pese a que fueron reprimidos salvajemente por las autoridades, que tenían una articulación muy interesante justamente sobre la concepción de lo que para ellos era insostenible, completa y absolutamente injusto, herencia anacrónica de un tiempo que lastimó muchísimo a la sociedad chilena y que no bajaron la guardia hasta que efectivamente lograron, y también por la vía de la participación directa y democrática, pues este referéndum en el cual van a concertar una nueva constitución con un mecanismo que además a mí pues también me flipa muchísimo, ¿no? Que es esta parte también de le arrebataron a la élite la posibilidad de lograr un constituyente dirigido o señalado específicamente como por la élite, como ya bien explicaba Pablo, y que tendrá pues también un componente interesante de representación de grupos normalmente subrepresentados en estas élites políticas tradicionales. Preguntaba yo a algunos analistas y sobre todo pues leía a algunos constitucionalistas cuáles veían ellos o ellas que eran los riesgos a futuro, ¿no? Porque evidentemente cuando estás tan emocionado en un proceso que hasta el momento ha salido tan bien, que superó las expectativas de que no fuera un marcaje cerrado tipo el referéndum de paz colombiano, sino que claramente marcó un 8-2, ¿no? Casi, y también fue una diferencia muy marcada sobre la manera en la cual lo quieren hacer. Si veían algún riesgo potencial, la verdad es que todos permanecen relativamente optimistas. Quizás también porque hay una izquierda chilena, ¿no? Que si uno de los riesgos que dicen es que o la Constitución quede como completa y absolutamente utópica al punto de la inaplicabilidad, o que quede muy parecida a la Constitución actual al punto de la decepción, pues había un consenso entre los constitucionalistas donde decían la izquierda chilena también es muy consciente de cuáles son esos límites para poder avanzar agendas muy concretas sin llevarla hasta el punto de la inoperancia, ¿no? Entonces Sí. yo la verdad es que sí estoy pues muy contenta, una felicitación tremenda a los chilenos y a las chilenas, y pues ojalá que el proceso culmine dentro de un año en lo que merece justamente pues este génesis Claro, de propuesta, ¿no? claro. Eder, ¿cómo lo viste tú? En la 4T, muchos mensajes también de apoyo a la ciudadanía chilena. Sí, hay un proceso muy interesante. Recordemos que fueron mujeres jóvenes las que iniciaron esta etapa de la resistencia en Chile, y el gobierno le apostaba a que por la pandemia, porque el lugar de planeación y de construcción de esta victoria fue la calle. Entonces le apostaba el gobierno chileno a que con la pandemia eso se desarticulara, y no sucedió. Hay un movimiento popular más allá de la configuración derecha e izquierda de los partidos reconocidos en Chile. Hay un movimiento popular que se ha mantenido comunicándose, organizándose, y que no perdieron capacidad de movilización. Lo vimos este domingo y eso me parece muy interesante, porque además recordemos que Chile fue el primer país en donde se impuso por la vía del golpe de Estado y una masacre, un genocidio, se impuso el proyecto neoliberal, pero también, igual que en Guatemala, se impuso el silencio. Literalmente la población hablaba bajito para hablar de los temas que incomodaban al gobierno. Ahora eso está cambiando, y está cambiando, yo creo que sí, con un nivel de politización muy profundo, en donde seguramente la agenda que va a tener más eco, más resonancia, será una agenda popular donde se reflejen muchos de estos puntos del movimiento que dio origen, es decir, las juventudes, la democratización de la educación, la no privatización de la educación, la no privatización del agua, la no privatización de la salud, porque además Sí, están sufriendo los rezagos de la pandemia, pero sí, sí, sí. también las agendas, por ejemplo, la feminista, que yo insisto, creo que aportó muchísimo a este proceso de referéndum. Y miren, en 2 semanas, de domingo a domingo, hubo manifestaciones populares que derrotaron a las derechas en Bolivia y en Chile. Es una gran noticia para América Latina. Es una gran noticia para América Latina, Lecona, ¿cómo lo ves? ¿Y qué ejemplo podemos tomar aquí en México? Eso, tenemos una constitución, la de los chilenos de 1980, la nuestra de 1917, que ha sido manoseada, reformada en múltiples ocasiones, pero a final de cuentas sigue siendo una misma constitución.
Pues sí, yo comparto la emoción y el estremecimiento que da ver estas imágenes de lo que significó ayer, el día de ayer, para Chile y por supuesto que para la región. Quizás es una obviedad lo que voy a decir, pero o ir por una constitución, crear una constitución, el proceso de la constituyente es un proceso que invita a pensar en ese pacto social que tenemos cuando las circunstancias cambian y sobre todo con estas herencias que se han tenido y que es una bola de nieve que por supuesto que quisiera ver en nuestro país, cómo a partir de la protesta social podemos llegar a replantearnos el pacto social, nuestra Carta Magna, pues definitivamente es algo emocionante. Yo no digo que aquí hay que manosear más la Constitución y menos en estos momentos en los que le han metido de todo y no precisamente para bien. Pero lo que inició el año pasado con lo que fue la marcha más grande, lo conocido como la marcha más grande, también nos obliga a ver un poquito más atrás de la historia de Chile después del pinochetismo. Hace un año, justo después de la marcha más grande, escribieron un muy buen artículo mis colegas de Justicia Transicional México, Daniela Malpica y Jorge Peniche, donde desmenuzan un poco, un par de elementos de justicia transicional, de eso que hemos hablado aquí, que es muy pertinente ver cómo fueron entendiéndola los chilenos después de una historia trágica que se reconoció después de muchos años, casi 2 décadas después, o una década después, la gravedad de las violaciones de derechos humanos que se cometieron durante el pinochetismo. Pero si las ponemos contra lo que hemos vivido en México en los últimos 14 años de guerra, pues es abrumador. Allá se reconocen 40,000 víctimas, algo así como 3,000 desaparecidos, víctimas indirectas, desde luego. Sí. Víctimas directas de desaparición y de asesinatos son por ahí de 3,500. El informe RICTEC, ¿no? Una cosa así que sacaron después. Así es. 2010, si no estoy mal, Pablo me podrá corregir. Pero aquí la cosa es que nosotros llevamos de desaparecidos, estamos a punto de llegar a las 80,000 personas desaparecidas. Sí. Necesitamos esos procesos de memoria, necesitamos esos procesos de verdad, de justicia, de garantías de no repetición. Y decía que Chile más o menos le entró a por lo menos a proceso de una construcción de narrativas hacia la verdad, con la Comisión Nacional de la Verdad que se creó en 1990, y después un esquema de reparaciones amplias. ¿Qué estamos haciendo en México? Lo cual es muy triste. Por eso a mí me sorprende que muchas personas de la 4T hayan aplaudido el derrocamiento de la Constitución chilena por ser una herencia de un régimen militar, mientras aquí se aplaude o se silencia o se calla o se callan estas personas por la profunda militarización que está habiendo en el país. Ni más ni menos, el propio secretario, nada más para tener un ejemplo, el propio exsecretario de Comunicaciones y Transportes se refirió en la Cámara de Diputados cuando dijo que no estaba de acuerdo con la militarización de los puertos, como que estaríamos a punto de ser el segundo país en la región, único, después de Chile, en militarizar sus puertos. Y porque esto era una herencia del régimen de Augusto Pinochet. ¿Qué les parece, Leco, si lo dejamos ahí porque nos acabó el tiempo del programa, lamentablemente, y recuperamos si quieren este tema el miércoles para seguir hablando de las implicaciones de lo que ocurrió allá en Chile, pero acá en México, porque vi también a nuestro querido Eder con ganas de contestarte, pero ya se nos fue el tiempo de este bloque. Si quieren lo recuperamos el miércoles aquí en la mesa de Punto y Contrapunto. Déjame hacer una pausa y regresamos para despedirnos de la panelista, los panelistas y con la paparrucha este lunes. No te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche, que este fin de semana se la llevó la Secretaría de Educación Pública. Como quizás sabes, en la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos puedes consultar de manera digital algunos clásicos de la literatura griega. Pero la SEP cayó en una tremenda paparrucha, noticia falsa, fake news, al atribuirlos a los clásicos de José Vasconcelos. Conocida como los Libros Verdes de Vasconcelos, esta colección fue dictada por primera vez en 1921 por la Secretaría de Educación Pública bajo la dirección de José Vasconcelos. Pero evidentemente Vasconcelos no escribió la Ilíada ni la Odisea como se le ha atribuido falsamente. Y hablando de la Ilíada, seguramente recuerdas la paparrucha de la semana pasada, cuando la SEP tituló la obra de Homero como la Ilíada, con E en la portada del libro digital. La SEP y la Comisión Nacional del Libro Gratuito, la CONALITEG, reconocieron el error y lo corrigieron.
Verifica siempre la información y no te descuides. Recuerda que seguimos en pandemia. Lávate las manos bien y con frecuencia. Mantén siempre la sana distancia. Usa cubrebocas que cubra nariz y boca, por favor, si vas a salir. Pero si todavía puedes, quédate en casa. Quizás leyendo un buen libro como La Ilíada. Muchas gracias por habernos acompañado este lunes. Gracias, Elisa. Gracias, Leco. Gracias, Eder. Y gracias, Pablo. Gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Punto y Contrapunto. Soy Genaro Lozano. Nos vemos mañana en punto de las 11 para un nuevo Punto y Contrapunto. Por lo pronto, descanse. Muy buenas noches.